de temas comunitarios como la cultura, el turismo y las leyes que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestra región. Calabozo en Desarrollo. Aliada Estéreo 97.3 FM, tu compañía. El siguiente es un programa cultural y educativo que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa radial Calabozo en Desarrollo. Hoy 12 de septiembre a la 1:10 de la tarde. Continuando lo que estábamos hablando ayer, que fue un programa corto por algunos imprevistos, pero que fue bastante condensado, bastante concentrado en lo que estábamos hablando. En la página que tenemos, ya saben que tenemos una página en el Facebook, se llama Calabozo en Desarrollo como el programa, y allí podrán ver o escuchar los programas grabados que tenemos acá. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el desarrollo endógeno. Vamos a dar más o menos un explicativo, ¿no? Por ejemplo, que es un modelo que se basa en nuestras capacidades y necesidades utilizando nuestros recursos. Ubica territorialmente el esfuerzo de los núcleos de desarrollo endógeno, integrando armónicamente los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales de la vida colectiva. También motiva la participación de la comunidad, ¿no?, en la planificación de la economía mediante nuevas formas de organización, como las cooperativas, por ejemplo, las redes sociales. Hoy en día hablamos un poco más sobre medios de producción social como las empresas socialistas o de propiedad comunal, que son mucho mejor, porque las cooperativas dieron un mal ejemplo al principio. No me acuerdo cuántas, de 33.000 que se hicieron. Sí, bueno, no, mal administrada, justamente. El mal ejemplo se refiere a eso. En cambio, cuando tú lo haces en función de la comunidad, siempre hay alguien que te corrige errores, defectos, y se pueden producir más efectividad en la administración. También el desarrollo endógeno estimula la participación equitativa entre la riqueza de las comunidades, la riqueza nacional, la riqueza local. Se organiza desde abajo hacia arriba, en relación directa con la cultura de cada pueblo. Reduce la exclusión social, garantizando calidad de vida para todos y todas. Promueve la adopción de nuevos estilos de vida. Promueve nuevos medios de consumo basados en los valores de cooperación y solidaridad. También recompensa el trabajo, ¿no?, sobre todo el productivo, antes que el afán de lucrarse, ¿no? Utiliza la tecnología apropiada para cada región y da un equilibrio ecológico, ¿no?, mientras a la par se va desarrollando todas las ramas de la economía en relación a las redes productivas de cada localidad. Hablando entonces del desarrollo endógeno, vemos que en nuestra comunidad no se ha hecho todavía efectivo ese sistema social que implementó el comandante hace unos años, y es una de las causas que nos ha llevado a la debacle que tenemos actualmente, que estamos progresivamente en destrucción por la falta de cultura, la falta de solidaridad en función del desarrollo endógeno. Como les explicaba, el desarrollo endógeno es desde adentro hacia afuera, y eso nos da muchas más posibilidades de mejorar y superar. Vamos a hablar unas palabritas aquí de alguien que dice: cuando te escuchen, habla. Cuando tus palabras sean más puras que tus sentimientos, habla.
Cuando tu lengua sea un bisturí para sanar y no un bisturí para herir, habla. Cuando tu lengua y tu corazón sean una misma cosa, habla. Cuando te decidas a levantar a un pueblo y defenderlo, grita. Cuando tengas un corazón puro, habla a tiempo y a destiempo. Entonces, amigo mío, ponte al tiempo y tu palabra brillará y serás luz en la oscuridad y tu silencio y tu palabra serán una misma cosa. Es más o menos lo que estamos tratando de hacer aquí. No estamos tratando de imponer, de convencer a la gente de nuestro sistema de vida, de nuestro sistema de trabajo, pero sí de que abran un poquito los ojos y vean otra perspectiva en el abanico de cosas que da la vida. Por ejemplo, dentro de eso estábamos hablando lo del rescate del casco histórico, de la cultura, que como explicaba ayer saliendo del programa, una persona, algún oyente me consiguió en la calle y me preguntaba, ¿no?, que cómo era eso que la cultura daba dinero si los cultores siempre están pasando trabajo. Yo le digo, sí, es que porque aquí nosotros tenemos un sistema de vida totalmente contrario al de todo el resto del mundo. Eso es justamente lo que nos cataloga como país subdesarrollado. Los países desarrollados lo primero que hacen es proteger su cultura. Nosotros la hemos más bien perdido y nos aupamos de escuchar música nórdica, música europea, música de otras partes, y la música propia venezolana y latinoamericana en general, refiriéndonos a la patria grande, no la oímos. Nos parece como de baja clase. Resulta que es el contrario. En todas partes del mundo lo primero que se oye es la música tradicional. Fíjense, los gringos cómo no defienden el country. Los europeos, cada uno de sus países defienden su música. Los puertorriqueños incluso defienden mucho su merengue. Y así como los cubanos defienden el son, la trova. Eso produce cultura. Fíjense, hablando de Cuba, Cuba es un país que ha vivido más de medio siglo con un bloqueo económico. Porque es un país que no ha muerto de hambre. A pesar de todo, así, con el bloqueo que le han tenido y todo, se desarrollaron de una manera increíble en la parte de salud. Son el único país del mundo que no tiene desnutrición infantil. Imagínense ustedes, no existe la desnutrición infantil en Cuba. Es el primer país de América en matrícula escolar y universitaria. Nosotros somos el segundo. Imagínense ustedes. En Cuba, por ejemplo, más de la mitad de la población está en la universidad. En Venezuela estamos llegando a ese punto, gracias a las políticas de nuestro fallecido comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Entonces, es cuestión de que el turismo es la manera de sustentar la cultura. Como lo explicábamos ayer, en ese cortico tiempo que tuvimos, de 23 minutos, 25 minutos que estuvimos hablando, el turismo es lo que produce economía. Hace que el cultor tenga ingresos porque el turista viene con dinero, no se saca el dinero de aquí, más bien viene, ¿verdad? La gente compra sus artesanías, compra su recuerdito, compra su cosita y el artesano puede subsistir. Adicionalmente a eso, el que comercia con la mercancía del artesano también subsiste. El que la transporta también subsiste. Y así consecutivamente se ve toda una red de producción que va en función de la cultura y el turismo. Por ejemplo, hablando de lo que es la historia del turismo, ¿no? Desde principios de la existencia del ser humano en la Tierra, se han realizado viajes por diversas razones. Por alimentación, por intercambio de bienes, servicios, por política, religión, salud, etc. Pero estos viajes comienzan a llamarse turísticos a partir del siglo XIX y siglo XX. Hay diversas etapas turísticas en la historia, ¿no?, que van desde las épocas de los inicios de la prehistoria, con los hombres y las épocas imperialistas, las épocas griegas, las épocas romanas, egipcias, chinas. Esto
hubo una época de mucho comercio, por ejemplo, de telas en la parte de las Indias, ¿verdad? Que de hecho, buscando ese comercio justamente fue que supuestamente, entre comillas, descubrieron América, pero no descubrieron a nadie, porque nosotros estábamos aquí. Ellos eran los que estaban perdidos. Es que Colón era el que estaba perdido, él no descubrió a nadie. Entonces, bueno, eso dio en el siglo XIX-XX, a finales del XIX, principios del siglo XX, se tomó el turismo como un medio económico, ya que estos viajes que se realizaban ameritaban ciertas cosas, como por ejemplo la estadía de las personas que iban a hacer las compras, o cuando eran diplomáticas, que iban a hacer un intercambio diplomático. Entonces necesitaban hospedaje, necesitaban alimentación, necesitaban transporte, necesitaban vías de transporte, de vialidad, todo eso. Y se tomó entonces en consideración que producía beneficios económicos. ¿Qué es realmente, de dónde viene realmente lo de las Olimpiadas, los mundiales y de todo eso? Eso es en función del turismo. Fíjense, ahorita Brasil está invirtiendo una cantidad de dinero y tiene un problema social ahorita que la gente está brava porque están gastando un dinero. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que ellos no ven que ese mundial en 15 días va a producir turísticamente lo que se producirían en 5 o 10 años económicamente. Imagínense ustedes. Entonces la inversión da sus beneficios porque vas a recuperar la inversión que se está haciendo en los estadios, hotelería, etcétera, etcétera. Se va a recuperar y va a quedar un remanente de ganancia, tanto para la comunidad como personal de los que tengan el comercio. Eso mucha gente no lo ve. Aquí nosotros tenemos el mal de que todo el mundo pasa de largo. Van a hacer turismo en Apure, en Guariquito, y aquí no se paran sino en las licorerías. Esos son los únicos que se benefician, las hieleras y las licorerías. ¿Por qué no podemos hacer que ellos entren a la ciudad a visitar el casco histórico, a visitar museos, a visitar escuelas de arte, a visitar centros comerciales y a dejar el dinero aquí, en lugar de nosotros salir a otros sitios a gastar el dinero? Fíjense, nosotros tenemos la mala costumbre de que, mira, me voy para Mérida, entonces regresamos con un poco de muñequitos, pero resulta que esos muñequitos los hacen aquí mismo. Es increíble. Traemos cerámica, y eso lo hacemos aquí tenemos artesanos que lo hacen. Pero no tenemos el conocimiento. Entonces gastamos el dinero allá, le damos el dinero a un artesano de otra parte, en lugar de ayudar al artesano que tenemos acá. Entonces, bueno, el turismo tiene diversos tipos, como lo son el deportivo, el cultural, el turismo de salud. Por ejemplo, Guárico tiene ese Calabozo, sobre todo en lo particular, tiene ese mal recuerdo de que cuando en la época de Gómez tenía unas enfermedades, sufría de algunos trastornos y se la pasaba constantemente en los baños termales de San Juan de los Morros. Allí fue cuando perdimos la capital de estado. Para él poder gobernar el país, convirtió a San Juan de los Morros en capital del estado Guárico. Como no podía eliminar a Maracay, le entregó Barbacoa al estado Aragua, que Barbacoa era antiguamente de Guárico. De hecho, Simón Díaz siempre dijo que él era guariqueño y no aragüense, igual que Joselo, porque cuando ellos nacieron, ellos eran parte de Guárico. Ellos no nacieron fuera. Simón Díaz ya muy viejo, pero en la época que él nació todavía, Guárico, siendo él muy muy niño, todavía Guárico era parte de... Barbacoa era parte de Guárico. Entonces hicieron esa transacción, le dieron ese rabito a San Juan de los Morros, lo introdujeron dentro de Guárico y a Barbacoa nos la quitaron. Lo que pasó ahí también fue que quedó increíblemente una forma de un corazón. Era como que el país se había dolido de lo que le hicieron. Y entonces ahora nosotros somos el corazón de Venezuela. Lo decimos muchos así. Bueno, por ello podemos decir entonces que el turismo hoy en día es una fuente de ingresos, ¿no? Fíjense, como les explicaba, Cuba ha sobrevivido por el turismo. En Europa, por ejemplo, en Alemania, en Berlín, hay ciudades así que viven del turismo y viven muy bien. Pero bueno, Venezuela ha tenido su problemática. Por ejemplo, Venezuela es un país excepcional en cuanto a su ubicación geográfica, su clima, sus bellezas naturales. Pocos países en el mundo presentan estas características. Como lo explicábamos ayer, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos los 4 climas divididos en 2
épocas del año. Eso es un adicional, ¿no? Tenemos los 4 climas que tienen los europeos, pero lo dividimos en 2 épocas del año. ¿Por qué? Porque tenemos montañas que nos dan el clima de invierno y tenemos arenales y areniscas, sabanas y médanos que nos dan el clima del desierto. O sea, tenemos la humedad extrema y el frío extremo y el calor extremo. Pero entonces también tenemos lluvias, tenemos selvas, tenemos desiertos, tenemos nieve, tenemos selva, tenemos clima templado, tenemos de todo. Lo que hay que saberlo aprovechar. Antiguamente se le decía explotar. ¿Por qué? Porque no tenía conciencia ecológica. Hoy en día le decimos aprovechar porque hoy en día nos basamos en más bien cuidar el gran bien que es el medio ambiente. Como me decía un amigo en estos días, mira, yo leí una cuestión por allí que preguntaban que ¿por qué le decimos al ambiente medio ambiente? Porque antiguamente se le decía ambiente, ahora se le dice medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya acabamos la mitad. ¿En serio? Perdón. Todavía tengo un poquito de gripe. Fue por lo que empecé esta semana y no la semana pasada. Bueno, entonces, el turismo tiene una gran importancia socioeconómica y cultural. Como por ejemplo, que es un factor realmente importante en cuanto a su diversidad de actividades favorables, que traen bonanzas económicas, es instrumento generador de divisas, dólares, euros, monedas de otras partes y la moneda lógicamente nacional. Sobre todo al ser una actividad que canaliza una inversión para producir económicamente hablando. Genera asimismo un mercado de empleo diversificado con una inversión relativamente pequeña, porque generalmente el turismo se aprovecha en las cosas que están. Lamentablemente nosotros tenemos que hacer una más grande porque hemos desaprovechado lo que teníamos y lo hemos estado perdiendo. Como dijimos en programas anteriores, este año nada más se han perdido ya varias casas, se han perdido 2 teatros que pasaron de venta de ser teatros a venta de ropa interior, y otro que tiene un uso religioso, que la persona de hecho está de acuerdo en que se recupere el teatro, ¿no? Ahí se está haciendo un acuerdo con el Consejo Comunal y el pastor que está en esa es un pastor de una iglesia. Él está de acuerdo si se le facilita otro espacio pues, donde él pueda hacer lo suyo y recuperar ese teatro para que los muchachos de las escuelas sinfónicas dejen de tener que presentarse en instalaciones inadecuadas como las iglesias, lo cual le hace daño por la vibración, como lo explicábamos ayer, o tener que irse solo para afuera, y entonces la cultura se va y no se queda. Entonces tenemos aquí a 5.000 niños que tienen una muy buena cultura, por lo menos musical, pero entonces no la comparten con nosotros y nosotros perdemos la cultura. O sea, el resto de la población pierde la cultura. ¿Qué es lo que estamos creando allí? Una clase dominante que van a ser esos niños cultos y una clase de obreros que vamos a hacer nosotros. Esas son las cosas que la gente tiene que ver. La cultura produce dinero. El dinero no da cultura. La gente tiene que ver ese pequeño detallito. Bueno, nosotros ya es la 1:30 de la tarde. Vamos a ir entonces a un pequeño corte y venimos dentro de un momentico.